Hace una semana me vino a ver una madre que me habló de su hijo que había caído en la droga, había vuelto a recaer. Ella le había ayudado todo lo posible, ya no le podía dar dinero, me explicaba porque se lo gastaba en la droga, pero a pesar de ello, ella le seguía amando y queriendo ardientemente. Este encuentro de esta mujer que me venía pues a consultar cosas, para mí fue una predicación acerca del amor de Dios. O sea, si esta mujer era capaz de amar a su hijo una y otra vez, traición tras traición, recaída tras recaída, ¿qué no hará Dios? Porque esa mujer no ama más que Dios. Al fin y al cabo es una criatura. ¿Qué no hará Dios? Esta mujer para mí se transformó en un sermón viviente. Tan grande es el amor de Dios. Nosotros no podemos compararnos con el amor infinito de Dios. Dios es más que nosotros. La capacidad de amar de Dios es incomparablemente superior a la nuestra. Esta visión de Dios, bajo el aspecto de la parábola del Hijo Pródigo, no podemos olvidarla. Sobre todo nosotros, en la confesión, debemos entender que Dios es así. Debemos evitar toda dureza, toda intransigencia que a veces puede llevar a que la persona pierda las pocas fuerzas que tiene. Es verdad que cuando el sufrimiento de otra persona, un tercero, esté involucrado, allí tendremos que valorar hasta qué punto una cierta dureza puede ser justa, porque por un lado está el amor que tenemos hacia ese penitente y que Dios lo tiene hacia él, pero por otro lado también hay que tener en cuenta a alguien al que está haciendo sufrir. Pero mientras sean pecados de debilidad, sea el sexo, sea la droga, sea el alcohol, sean caídas en algo propio y personal que la persona no está haciendo sufrir a otro, la parábola del Hijo Pródigo, el Padre. El amor de Dios es incondicional y gratuito. Lo de la incondicionalidad y la gratuidad puede parecer que es un pensamiento muy trillado, que ya lo sabemos, pero nunca vamos a acabar de comprender en toda su profundidad esta frase. El amor de Dios es incondicional y gratuito. Detrás de estas palabras lo que hay es un Dios más allá de cualquier bondad finita, por grande que sea. Ahora comprendo, lo que nos quería decir Jesús cuando dijo una vez, solo Dios es bueno. Solo Dios es bueno. Y es verdad, el amor humano pues es finito, tiene limitaciones, a veces miserias, nos cansamos. Solo Dios tiene un amor infinito, pero incondicional además. El amor de Dios no depende de que cumplamos unas condiciones, no depende de unas reglas,
no depende de unas cláusulas. El amor de Dios nos ha comunicado unos mandamientos, los santos mandamientos de Dios, para nuestro bien. No para el bien de Dios, es para nuestro bien. Porque nos ama, nos dice, no hagas esto, haz esto. Son santos esos mandamientos, pero son porque nos ama, no porque quiera tiránicamente poner yugos por ponerlos. Pero además, el Padre Celestial nos amará, cumplamos o no esas reglas. Su amor no conoce ocaso, no desfallece, no disminuye. Él nos ama, seamos como seamos, y lo hace a cambio de nada. Existe el infierno, existe el castigo divino sobre la tierra, existe la ira de Dios, sí. La respuesta es sí. Pero esas cosas se rigen por todo lo que ese mismo amor nos ha dicho en su palabra. Es verdad, pero es verdad según el amor de Dios. No estoy diciendo que no exista el castigo. Desgraciadamente, los hombres somos como somos y existe el castigo. Pero Dios nos ama con su único amor infinito. Si Dios pudiera sufrir, que no puede, el castigo le dolería tanto a Él como a nosotros. El amor de Dios es incondicional y gratuito. Es la misericordia de Dios la que tropieza con las condiciones que le pone el corazón humano. No es Dios el que nos pone condiciones para amarnos, es el corazón humano el que pone una barrera a ese amor de Dios. A veces una barrera muy grande, a veces perfecta, a veces, nos dice la Biblia, eterna. Pero ni siquiera el peor de los apartamientos en el más profundo lugar del infierno, que es eterno, disminuye el amor que tiene el Hacedor por ese desgraciado ser finito que se ha apartado. Antes de llegar a esa situación, ¿qué no hará un padre como Dios para apartar a ese hijo suyo de ese dolor eterno? ¿Qué no hará? Todo, lo hará todo. Cuando he visto a esa madre, cómo sigue luchando, no digo ha luchado, sigue luchando por su hijo drogadicto, para que no se hunda en la miseria, lo puedo decir con toda seguridad, Dios lo hará todo por salvar hasta la última alma humana. Es más, Dios ni siquiera quiere que suframos nada aquí en la tierra. Si permite el sufrimiento físico, la enfermedad, la tristeza por un ser querido que ha muerto, aunque no lo podamos entender ahora, es por amor. Hay unos planes, hay unas razones. O Dios no existe y entonces esto es la jungla, la ley de la selva, y el amor siempre es miserable y por un poco de tiempo. O existe Dios, y si existe Dios, Dios es Dios. Dios es infinito en su amor también, no solo en su poder. Hagamos lo que hagamos por tratar de entender esto, nunca entenderemos
del todo hasta dónde llega el amor de Dios. Nuestra capacidad de hacer el bien no nos permite comprender a qué alturas llega el amor infinito. Un amor que no nos pone ninguna condición para amarnos del único modo que puede el amar, que es con un amor ilimitado. Dios solo puede amar como es Él, con un amor ilimitado. Debo recordarlo. Yo, sacerdote, que predico tantas veces los mandamientos de Dios, que son santos, que son inmutables, que son perfectos, que obligan. Debo recordar yo que predico los mandamientos de Dios, la ley de Dios, que su amor es incondicional. No le da lo mismo lo que hagamos. Nos perjudicamos. Pero Dios ama al peor. Antes se ha hecho una distinción entre el pobre que sufre por pecados de debilidad y el que hace sufrir a otros. Bueno, incluso Dios ama y se duele si pudiera dolerse, en realidad no puede, por el hijo que hace sufrir a otros. Porque Él le ama. No importa lo despreciable que sea alguien, hay uno que al menos le quiere. El amor de Dios no es una verdad más de las enseñanzas de la Biblia. No, Dios es amor. Por eso es tan conveniente entender de qué amor estamos hablando, no de un amor más. No es como el pequeño, humano amor del que todos tenemos experiencia. Por eso podemos decir con los cristianos, como cuando eligen a un papa, anuncio vobis gaudium magnum, os anuncio un gran gozo. Deus est, Dios existe, et Deus amor est, y Dios es amor. Ese es el gran anuncio del cristianismo, el anuncio que nos da paz y nos da esperanza, la fe que tenemos al ver el mundo, la sociedad, las cosas que ocurren, que Deus est, Dios existe, y existe lleno de amor. ¿Cuál es la medida del amor de Dios? Pues la tenemos. No la vamos a poder comprender plenamente, pero la medida del amor de Dios la tenemos. Es la cruz de Cristo. Lo que sufrió en ese madero, su pasión, hasta allí llegó. ¿Qué más podía hacer? Gálatas 2:20, dice San Pablo. Yo, habla San Pablo, he sido crucificado con Cristo y no vivo más, sino que es Cristo quien vive en mí. La vida que ahora vivo en el cuerpo, la vivo por la fe en el Hijo de Dios. Y ahora viene el versículo importante, que me amó y se dio a sí mismo por mí. Vivo por la fe en el Hijo de Dios. Al final, la vida que ahora vivo en el cuerpo es la vida de Cristo. Ya no soy yo el que vive, es Cristo quien vive en mí. Pues bien, es esa vida en la fe de que Él me amó y se dio a sí mismo por mí. ¿Y se dio a cambio de qué? De nada. El amor de Dios es gratuito. Gratuito, gratis. Es gratis. Es don. Es don. Él no saca nada. Él no va a aumentar de felicidad. Él lo hace porque nos quiere y quiere que seamos felices. Es gratuito. A veces podemos enfocar la religión como un comercio. Yo te doy, tú me das, yo te doy, tú me das. No.
es gratuito. Dios nos ama a cambio de nada. Nos ama por ser Él como es. No debemos entender esto, por favor, como que entonces da lo mismo lo que yo haga. Da lo mismo si cumplo o no cumplo los mandamientos. No da lo mismo. No da lo mismo porque ese amor nos ha advertido de que si queremos gozar de esa vida espiritual en ese Dios espíritu, nos tenemos que espiritualizar en los 10 mandamientos, en el seguimiento del Evangelio, que es también mandamiento, normas para la vida. La Biblia habla tantas veces de ese amor radical del Señor. 1 Juan 4:19. Amamos porque Él primero nos amó. Porque Él nos amó, nosotros le podemos amar. Jeremías 31:3. El Señor se nos apareció en el pasado diciendo: te he amado con un amor eterno, te he atraído con una bondad que no falla. El Antiguo y el Nuevo Testamento, los profetas y los apóstoles, todos corroboran el anuncio de Jesús, de un Dios que nos ama. Juan 3:16. Porque Dios tanto amó el mundo que nos dio a su único Hijo, de manera que el que cree en Él no perezca, sino que tenga vida eterna. Lo que me interesa de este versículo es, porque Dios tanto amó Dios al mundo, tanto. Lo que intento con estas palabras mías es que entendamos lo que hay detrás de esta palabra de la Biblia. Tanto. Dios amó tanto al mundo. Y podríamos decir, a mí, porque a veces decimos, bueno, el mundo entero, a mí, que nos dio a su único Hijo. No podía hacer más. 3 años de vida pública, 30 de vida en la tierra, la pasión. Juan 15:13. Más grande amor no tiene nadie que este: poner la propia vida por la de uno de sus amigos. Salmo 136:26. Dad gracias al Señor del cielo, porque su amor dura para siempre. Romanos 5:8. Porque Dios demuestra su propio amor por nosotros en esto, que mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Mientras todavía éramos pecadores. Es decir, no nos ama porque somos buenos, no nos ama porque nos lo merecemos, aunque seamos un desastre, unos traidores, unos Judas Iscariotes. Mientras todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. ¿Cuánto amó Dios? ¿Cuánto amó Jesús a Judas Iscariote? Yo pienso que se condenó eternamente, porque Jesús dice, ay de aquel que entrega al Hijo del Hombre, más le valiera no haber nacido. El entendimiento sencillo de estas palabras, lo que nos viene es eso, que se condenó. El hijo de la perdición, pero desde luego, ¿cuánto le amó? ¿Cuánto intentó evitarlo? ¿Cuánto intentó evitar su desesperación? ¿Cuánto intentó arrancarlo de las garras de Satanás, aunque fuera en el último momento? Pero él no solamente no fue a Jesús, no solamente se alejó, sino que alejó su vida incluso de la posibilidad del encuentro con el Salvador. Se marchó de la vida. Dios es vida. Dios le había dado la vida.
hasta eso lo arrojó como arrojó las... Pero eso es otro misterio, ese es otro misterio, el de la condenación eterna. Desgraciadamente también el amor nos ha hablado de eso. Hoy de lo que me quiero centrar es eso, amor incondicional y gratuito. Efesios 2, versículos 4 al 5. Cada una de estas citas es un tesoro, son palabras salidas de la boca de Dios. Dice Dios: pero por su gran amor por nosotros, Dios, que es rico en misericordia, nos hizo vivir con Cristo, incluso cuando estábamos muertos en las transgresiones. Esto es por gracia el que hayáis sido salvados. Por gracia. Gracia es don, regalo. Por regalo. Por regalo. Todo lo que he dicho se condensa. Bueno, se condensa. Sí, se condensa, podríamos decir, se resume en un salmo. Todo lo que he estado hablando sobre Dios se puede recapitular en un salmo, que además se lo leo mucho a los enfermos donde yo soy capellán de un hospital. Es el Salmo 23. Un salmo de David. David, pecador, lujurioso, llegó al asesinato, hizo cosas malas. Pero David escribió: el Señor es mi pastor, nada me faltará. Él me hace recostar en verdes pastos, me conduce junto a aguas tranquilas, restaura mi alma, me lleva por senderos rectos por causa de su nombre. Incluso, aunque camine a través del valle de la sombra de la muerte, no temo ningún mal, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu cayado me consuelan. Preparas una mesa delante de mí en la presencia de mis enemigos. Tú unges mi cabeza con óleo, mi copa rebosa. Sin duda, bondad y misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y habitaré en la casa del Señor por días sin término. Me parece una preciosidad este salmo. Es algo que sale de lo más profundo de David, porque Dios se lo había puesto en su corazón. Dios es como si dijera: te pongo esto para que entiendas, al proclamar quién soy yo, hasta dónde llega mi bondad, mi amor. No es una verdad más. En la Biblia se nos dicen muchas cosas, muchas batallas, filisteos, la historia de reyes y de gente sencilla como Ruth, los viajes de San Pablo, pero el amor incondicional y gratuito de Dios no es una verdad más. Es la verdad que nos deja tranquilos, que nos consuela. En esto sí que tenemos esperanza. Nada más. Que intentemos corresponder, que nunca nos desesperemos, que seamos predicadores no de la condenación y del castigo, sino del amor de Dios, que nos centremos en el amor de Dios, que nos centremos en Dios mismo, no en cosas que a veces puede permitir y que hace bien, y que también son permisiones de Dios. Pero lo esencial es esto, que todos nosotros, de la mano de la Virgen María,
siempre dudemos de cualquier cosa, menos de la misericordia de Dios. Hayamos hecho lo que hayamos hecho, seamos lo trastos que seamos como niños pequeños, pero que nunca dudemos de eso, porque la Virgen María nos dirá, muy bien, lo que hiciste no estuvo bien, o estuvo muy mal, o fuiste incluso un miserable, pero el amor sigue allí. No, ve hacia Él, Él te limpiará, Él te sanará, y esa vida de Dios penetrará en ti, una vida que te llenará de amor bueno por los demás, de amor bueno por ti mismo. Qué pena que los hombres, pudiendo hacer eso, beber del Espíritu Santo para llenarse de ese agradecimiento, pues a veces se llenen de las cosas que les secan, que les desecan, que les entristecen. Virgen María, que nunca, nunca, nunca hayamos hecho lo que hayamos hecho, desconfiemos de la misericordia de ese Padre que, como el Padre de la parábola del Hijo Pródigo, nos espera con los brazos abiertos, deseando más que nosotros, Él lo desea más que nosotros, abrazarnos, transformarnos. Virgen María, llévanos cada vez más a lo más profundo de esa misericordia de Dios.